Vamos a iniciar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Gracias Padre bendito, Señor, por cada cuidado que tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos ha guardado, Señor. Tu presencia, Señor, a donde quiera que hemos ido, ha estado ahí, Señor. Tú permaneces fiel, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta mañana aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por este nuevo día, un nuevo amanecer, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre bendito, tal vez muchos hoy ya no abrieron sus ojos, muchos ya no están aquí, Señor, pero tú aún sigues guardando de nosotros, de nuestras vidas, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Bendice a cada vida, a cada corazón, donde quiera que nos estén viendo, nos estén escuchando, Señor. Que tu presencia y tu misericordia sea con ellos, Señor. Que nada les falte, Señor. Que tu bendición, Señor, sea sobre sus hogares, sobre sus familias. Padre, gracias te damos en esta mañana. Vamos a iniciar este tiempo, un tiempo donde se hablará tu palabra, un tiempo donde creemos que tu palabra, Padre bendito, será para la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y hoy tú nos vas a hablar, Señor, para hacernos entender, Señor, que debemos transformar nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, Padre, porque somos hijos tuyos, Señor. Y hoy aquí estamos en esta mañana, Señor, poniendo este tiempo en tus manos, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que habla a cada vida y a cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén, amén y amén. Amén, hermanos. Buenos días. Buenos días a todos los que ya están conectados y a los que nos van a ver después, hermanos. Pues hoy vamos a hablar, hermanos, del tema que se llama Cuando la sabiduría clama. Cuando la sabiduría clama, hermanos. A veces entendemos que la sabiduría es alguien que muestra un grado mayor de conocimiento o una conducta prudente en la toma de decisiones en la vida diaria, hermanos. Sí, normalmente, hermanos, la sabiduría puede hacer buen negocios, terrenalmente hablando, puede abrir un buen negocio, puede hacer muchas cosas, hermanos, que nosotros pudiéramos hasta admirar, ¿verdad? A las personas que para nosotros o para el mundo podrían resultar ser sabias. Pero la Biblia, hermanos, habla de otra clase de sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, hermanos. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, ahí viene en dónde empieza la sabiduría, hermanos. Vamos a darle lectura. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, desde aquí empieza, hermanos. Dice ahí la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras versiones, en la traducción lenguaje actual, dice así, hermanos. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Hermanos, hoy la sabiduría no está escondida solamente en la Biblia, no está escondida en las predicaciones, no está escondida, hermanos. La Biblia habla de que la sabiduría todo el tiempo nos está hablando, hermanos. Y si nosotros como cristianos queremos ser sabios, queremos llevar una vida llena de sabiduría, hermanos, debemos de empezar por temer a Dios, ¿verdad? Y tal vez tú me dirás, ¿cómo puedo temer de Dios? ¿Cómo puedo temer a Dios? ¿O cómo puedo empezar a alinear a mi vida a la voluntad de Dios? ¿O cómo puedo reconocer cuando la sabiduría habla? Mire, lo tremendo de esto, hermanos, es que en la Biblia siempre se nos insta a que no debemos nosotros tomar decisiones sin consultar a Dios. En Proverbios 3:7, ahí nos dice que no debemos ser sabios, ¿verdad? Mire lo que dice. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Ajá, no te creas muy sabio, dice aquí. En la Reina Valera dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme a Dios y apártate del mal. Hoy, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la gente no acepta correcciones, ¿verdad? No acepta que le digan cómo debe de ser, cómo debe de vivir. Siempre está de que no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, déjame a mí. Y aún hablando de cristianos, hermanos, aunque la Biblia dice esto, aunque la Biblia diga que eso que estamos haciendo está mal, nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien y nos aferramos a eso. Nos aferramos a nuestra propia opinión.
¿sí? No me importa que todos me digan que estoy mal, yo estoy bien y yo digo que estoy bien. Entonces, a veces nos cerramos, hermanos, en nuestra ideología o creemos que somos sabios y realmente no, ¿verdad? La Biblia dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Hermanos, la mayoría de veces, cuando uno da consejos, cuando uno habla a Dios, es porque Dios está hablándole a su vida. Cuando tú recibes un consejo, hermanos, cuando tú recibes un consejo es porque Dios te está hablando. Cuando hay personas a tu alrededor que te dicen, mira, haz esto, hazlo así, de alguna manera, hermanos, la sabiduría está clamando. Miren lo que dice Proverbios 1, 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Hermanos, ¿cómo es que clama la sabiduría? Aquí Proverbios 1 dice que la sabiduría clama en las calles. Y en Proverbios todo el capítulo 8 habla de que se personifica la sabiduría, hermanos. Pero ¿cómo clama la sabiduría? Esto es bien interesante, hermanos. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto, hermanos, nos sorprendimos porque es verdad. La sabiduría clama en las calles. ¿De qué manera clama en las calles la sabiduría, hermanos? Primeramente a través de la conciencia, ¿sí? Y después, hermanos, en todos los ejemplos que nosotros vemos, hermanos. Cuando nosotros vemos a alguien que tuvo ese mismo problema, cuando nosotros vemos que alguien tuvo la misma inquietud, cuando nosotros vemos que alguien tropezó, o cuando alguien nos habla y nos dice, mira, no hagas esto porque yo hice esto y me tropecé y caí y ahora no sé cómo hacerle, no sé cómo levantarme. Hermanos, la sabiduría todo el tiempo nos está hablando a través de ejemplos de vida en lo que nos rodea, aún en nuestra propia familia, hermanos. La sabiduría todo el tiempo está hablando, hermano. Sí, por ejemplo, si hay alguna jovencita aquí que ya vio a alguien que quedó embarazada por estar teniendo novios al por mayor, debe de aprender de eso, porque la sabiduría clama. Debemos de aprender de los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, hermanos. Sí, nosotros como pastores hemos siempre meditado en esto. Si ya vimos que varios pastores cayeron en adulterio, ahí está hablando la sabiduría. Y nosotros cuidarnos y aferrarnos a no caer en el mismo error, hermanos, en el mismo tropiezo. De la misma manera, hermanos, a ti te habla la sabiduría a través de los ejemplos que te rodean, a través de los tropiezos que tú has visto, a través de las caídas que tú has visto a tu alrededor. Y ya sea en cómo comportarte, ya sea en cómo hablar, ya sea en cómo educar a tus hijos, la sabiduría todo el tiempo está clamando, hermanos. La diferencia está en si aceptas el consejo. Sí, Proverbios 1:7 dice ahí, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, no aceptan la corrección y no aceptan el consejo, hermanos. No aceptan el consejo que a veces recibimos, hermanos. Como yo les decía, a veces creemos que tenemos la razón. Ay, deja de estarme molestando, yo sé lo que hago y ya no te metas en mi vida. Ay, tú eres perfecto. Y haz de cuenta que ponemos siempre una barrera enfrente de nosotros y no aceptamos consejos, hermanos. Y somos insensatos porque aunque mucha gente nos esté diciendo lo mismo, nosotros nos cerramos y decimos, yo estoy bien, yo sé que yo estoy bien y me aferro a mi ideología. Entonces, hermanos, nosotros no debemos encerrarnos o cerrarnos a la corrección, a la enseñanza y a la sabiduría. Porque entonces, hermanos, tendremos caídas. Entonces tendremos desaciertos. Muchas veces, hermanos, yo, por ejemplo, yo les he platicado de cuántas veces mi papá me decía, no andes de madrugada, no andes de noche, no andes toreando al diablo y no crea que me pase a mí, ¿verdad? Y siempre es lo que decimos, a mí no me va a pasar. A mí no me... Y hasta que no me asaltaron, hermano, y no me dieron una golpiza y me iban a matar, hasta ahí aprendí, ¿verdad? Hasta ahí, cuando me llevaban porque me asaltaron unos policías, entonces cuando me llevaban ahí en la patrulla, yo iba acordándome de mi papá, hermanos, y decía yo, ¿cuántas veces mi papá me advirtió? Pero lamentablemente
no escuché el consejo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de escuchar consejos, pero no cualquier consejo, hermanos, sino consejo sabio, consejo que venga por parte de la palabra de Dios, hermanos. A veces hay personas que dicen, no, porque todo lo alineas a la Biblia, ¿verdad? Tú todo el tiempo quieres hablar de Biblia. Es que si no buscamos la palabra de Dios, hermanos, entonces vamos a tropezar, vamos a caer. Por eso hay que hay tantos tropiezos, hermanos. Por eso hay que hay tantas, tal vez hasta matrimonios, tantos divorcios, hermanos, tantas enfermedades, tantos golpes, tanto hijo rebelde, hermano, tantos matrimonios rotos, tantos hijos hasta en la cárcel. Porque no escuchamos la sabiduría, hermano, la sabiduría de parte de Dios y la sabiduría que clama en las calles. Hemos visto ya ejemplos, hermanos, en toda nuestra vida, y puedo hablar mucho tiempo, hermanos, de los hijos rebeldes, de los hijos consentidos. La Biblia habla de los hijos consentidos. La Biblia habla de cómo debes de tratar a tu esposo, a tu esposa, cómo debes de tratar a tu mamá, cómo debes de tratar a tus hijos. Pero cuando nos aferramos a nuestra propia sabiduría, entonces ahí estamos siendo insensatos y vamos a tropezar, hermanos. Vamos a tropezar. Mire, a veces nosotros hablamos y damos consejos y hasta nos cansamos, ¿verdad? Leemos la Biblia, mira, así, jovencito, debes de portarte así, y tal vez nos escuchan, pero no lo hacen, hermanos. Tal vez sí escuchan el consejo, tal vez sí, bueno, sí, pero de todos modos siguen haciendo lo que ellos quieren, lo que para ellos es lo correcto. Mire, aquí en Ezequiel, hermanos, en el libro del profeta Ezequiel, Dios le estaba dando instrucciones. Y luego le dice, mira, ve y ve a la gente que te escucha. Porque ellos dicen que te escuchan, hasta dicen que les gusta tu mensaje, pero no te obedecen. Sí, su corazón está desviado a otras cosas. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículos 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Mire, aquí dice el Señor, les gusta escuchar tus mensajes, les gusta escuchar tus prédicas, te tienen como buen orador, pero no van a hacer lo que tú les dices. Y dice, y se reunirán como pueblo mío. Esto es bien fuerte, hermanos, porque a veces nos puede gustar ir a la iglesia, nos gusta algún predicador en especial, nos gusta, es que da bien unas prédicas bien buenas, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros escuchemos si no hacen un cambio en nuestra vida, si no hacen un cambio en nuestra manera de vivir, si no hacen un cambio en nuestra manera de ser? Entonces, hermanitos, debemos de obedecer a la palabra y obedecer a la sabiduría, hermanos. Porque de nada sirve saber, de nada sirve escuchar un mensaje bonito y decir, wow, estuvo tremendo este mensaje, qué poderosa estuvo esa palabra, pero solamente quedó ahí y se perdió. Entonces de nada sirve la sabiduría, hermanos, que nos está hablando, que nos está dirigiendo a la voluntad de Dios, si no la obedecemos. Miren Hechos capítulo 24, versículo 24 también. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando con Félix. Y miren, vamos a darle lectura. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, aquí Pablo le estaba dando la prédica a Félix y le estaba escuchando, ¿verdad? Pero cuando Pablo empezó a hablar del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero, dice que Félix se espantó y dijo, no, bueno, vete mejor y después te busco, ¿verdad? Así a veces nos pasa, hermanos. Cuando estamos recibiendo un consejo, cuando estamos recibiendo una corrección, cuando estamos
siendo una llamada de atención, hermanos, no nos gusta. No nos gusta que nos digan qué hacer, hermano. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados, hermano. No nos gusta que le digan, hermana, busque de Dios, acérquese a Dios, porque mire, el enemigo está haciendo esto en su vida. Pero, es que ese pastor habla muy fuerte, ¿verdad? Siempre que él predica, como que siento que me ataca a mí, o que siento que me lo dice por mí. Y no es cierto, hermanos, la palabra habla solamente. Este hombre Félix, se espantó del juicio venidero, hermanos, o se espantó del dominio propio y de la justicia, y dijo, no, mejor vete, después platico contigo. Y mucha gente cree, hermanos, que por no acercarse a Dios, Dios no los va a juzgar, ¿verdad? Dicen, mejor no voy a la iglesia porque me debo de acercar a la iglesia cuando esté yo bien, ¿verdad? O me voy a acercar a Dios cuando ya más o menos me quiera yo portar bien. Pero, hermano, de todos modos va a venir juicio, tarde que temprano va a venir juicio, hermano. Entonces, hoy a veces rechazamos el consejo, hermano, rechazamos la llamada de atención, rechazamos la alineación a la voluntad de Dios, pero después viene la caída, hermanos, y entonces ahí viene pues las lágrimas, el arrepentimiento, ahí viene el sufrimiento, hermanos, y el por qué no hice caso, ¿verdad? El por qué esto, por qué lo otro, por qué no escuché el consejo de mi papá, por qué no escuché el consejo de mi mamá, y siempre estamos así, hermanos, y entonces ahí es donde la sabiduría clama, pero debemos de hacerle caso. Miren, hermanos, yo la verdad estaba dudando en decirles Proverbios capítulo 1, versículo 24, hermano. Porque tal vez pudieran decir ustedes, bueno, es que hoy es el Nuevo Testamento, hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. Pero miren lo que dice aquí en Proverbios capítulo 1, versículos 24 en adelante. 24-25. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Sí. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Sí? Sí. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Sí. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, esta palabra a mí me sorprendía porque está hablando la sabiduría misma. Y dice que cuando viniere lo que teméis, dice, y cuando viniere como una destrucción repentina, por cuanto clamé y no quisiste oír, sino que desechaste todo consejo mío, dice, yo me reiré en vuestra calamidad. Aquí tal vez no es Dios el que está diciendo que se mofa de nosotros en nuestro sufrimiento, hermanos, sino la misma sabiduría, ese consejo que, por ejemplo, cuando les platico que a mí me asaltaron, hermano, y yo estaba ahí en la camioneta y me estaban golpeando dentro de la camioneta, ahí la sabiduría se estaba burlando de mí. Porque cuántas veces escuché ese consejo, cuántas veces me dijo esto mi papá, cuántas veces recibí un regaño y no quise oír. Entonces ahí ya de nada va a servir, hermanos, que quisiéramos el consejo, ahí ya no sirve nada porque ya estamos en el suelo, hermanos. Cuando una mujer sale engañada o cuando una mujer sale embarazada y después de que ya muchas veces le dieron el consejo, ya la sabiduría entonces ahí se burla. Porque no quisimos escuchar el consejo, hermanos. Y muchas veces les dicen, haz esto, haz el otro, mira que te estoy diciendo esto. A veces recibimos consejos de nuestra mamá, recibimos consejos de nuestro papá, recibimos consejos hasta de nuestros hermanos, pero no queremos escuchar, hermanos. Entonces ahí entonces, hermanos, dice ahí, llamarán a mí y no les responderé.
Esto es fuerte, hermanos, es triste porque ya ahí caídos, hermanos, ya en el suelo, ya para qué clamamos y desobedecimos el consejo que muchas veces nos dieron. Entonces, hermanitos, no debemos de endurecer nuestro corazón, debemos de abrirnos al consejo, hermanos, porque los consejos siempre son para algo bueno, hermanos. Los consejos son para hacernos mejores, los consejos son para que seamos mejores personas, y más cuando vienen de parte de Dios, hermano. Entonces debemos nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, para recibir el consejo y no cerrarnos, hermanos, a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría. Porque hasta la Biblia dice, el que dice que sabe mucho, nada sabe. Miren, las bendiciones, ya voy a terminar, hermanos. Las bendiciones de oír y obedecer la sabiduría. Primero en Proverbios, ¿vas a hablar? En Proverbios capítulo 8, versículo 17, ¿qué dice? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dice aquí la sabiduría, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando nosotros pedimos siempre un consejo de parte de Dios, cuando queremos una guianza de parte de Dios, hermanos, Dios no se tarda en darnos sabiduría, Dios no se tarda en guiarnos, en hablarnos, hasta de parte de la Biblia, hermanos. Un día yo estaba desesperado, hermanos, allá en México, porque tenía yo un trabajito de medio tiempo donde me regalaban 600 pesos a la semana y no me alcanzaba, y yo ya quería tirar la toalla, hermanos, dejar aventado todo eso que según para mí era espiritual, o que esas personas me engañaban a que con eso me debía yo de conformar, y yo empecé a leer la Biblia ahí en el auditorio, y yo le decía al Señor, háblame, Señor, háblame, yo quiero tomar decisiones sabias, no quiero irme así, no quiero irme al mundo, no quiero perderme, quiero ser guiado por ti. Y recibía una palabra, hermanos, y bien que me acuerdo que decía ahí, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. ¿Cómo dice? Ajá, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, soporta las aflicciones. Entonces, y así como resaltó la palabra en mi vida, y pues yo la acepté. Y dice ahí, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, prácticamente ahí yo recibí consejo de Dios y dije, está bien, Señor, voy a aguantar. Y entonces, hermanitos, debemos nosotros siempre pedirle a Dios mucha sabiduría, mucha dirección, hermanos, porque cuando nosotros nos queremos alinear a la voluntad de Dios, hermanos, Dios bendice, Dios respalda, hermanos, Dios va abriendo puertas de bendición a nuestra vida cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Él. Y esto yo lo he comprobado, hermanos, porque cuando me portaba yo mal, hermanos, y ahí algunos de mis hermanos están conectados, mi hermana Yolanda me dará la razón, que cuando yo me portaba mal, hermanos, nadie confiaba en mí. Pero cuando Dios empezó a alinear mi vida, hermanos, cuando empecé yo a adquirir sabiduría, empecé a adquirir consejo, hermanos, empecé a alinearme a la voluntad de Dios, entonces la familia empezó a confiar en mí. Si así pasa, hermanos, en nuestro círculo más cercano, hermanos, cuanto más Dios empieza a confiar en nosotros, y Dios empieza a bendecir, y Dios empieza a respaldar, y Dios empieza a darnos más aún de lo que nosotros pedimos y entendemos, hermanos. Porque hay personas que quieren tener un buen trabajo, quieren tener más economía, pero es que no me alcanza porque tengo que mantener 2 mujeres. Entonces, pues así Dios no bendice. Hasta la Biblia dice, muchos piden, pero piden para sus propios deleites. Entonces ahí ya no sirve de nada, hermanos. O quieren ganar más porque no les alcanza para su vicio, o no les alcanza para comprarse otras cosas, hermanos, que les va a hacer daño. Entonces ahí Dios no les da. Pero cuando alineamos nuestra voluntad, hermanos, a la palabra de Dios, a la sabiduría, y queremos adquirir consejo, entonces Dios respalda, hermanos, Dios bendice, Dios abre puertas de bendición a nuestra vida, y Él nos va cuidando, hermanos. Dice un versículo, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen.
y los defiende. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, todo va entrelazado, hermano. Cuando nosotros tememos a Dios y en cada decisión que debemos de tomar preguntamos, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto que estoy haciendo o cómo estoy hablando o cómo me estoy comportando le agradará a Dios? Entonces ahí es donde Dios bendice, hermanos. Entonces, hermanitos, debemos nosotros siempre adquirir consejo, hermano. No nos enojemos, hermano, no nos enojemos. Hay veces que sí dice uno, ay, ¿por qué me dice esto, verdad? No quiero que me diga esto. A veces, como pastores, a veces nos dicen, ¿verdad? Nos dicen, no, tú no sabes predicar, ¿verdad? O no eres pastor. Y a veces, pues se siente, ¿verdad? Se siente, pero siempre debemos de recibir consejos, hermanos. Debemos de recibir consejos y tomarlo con humildad, porque eso nos puede hacer mejores, hermanos. Apenas mi hermano también me decía, mira, te voy a dar un consejo, haz esto, prepara esto, haz esto, no pongas lo mismo, no pongas la misma prédica en este evento. Y yo decía, sí es cierto, tienes razón. Entonces acepté el consejo, porque la sabiduría clama, hermanos, en todas partes. Lo que debemos de hacer es, pues, aceptarla, hermanos. Amén. ¿Cuántos siguen ahí, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé un corazón humilde, hermanos, el Señor nos dé un corazón entendido, una mente abierta, hermanos, para que podamos adquirir consejo, adquirir sabiduría, ya sea de parte de Dios o de Dios, pero en algunas personas, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque aún a nosotros nos habla, Señor. Que no todo lo sabemos, Señor. No debemos de ser humildes, Señor, para recibir consejos, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a tener la mente abierta, el corazón dispuesto, Señor, a recibir un consejo, Señor. Ayúdanos, Señor, tal vez a recibir una llamada de atención, Señor, ya sea de nuestros padres, ya sea de nuestros hermanos más mayores, Señor, ya sea hasta de nuestro pastor, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a escuchar, Señor bendito, y que cada consejo, Señor, esté alineado con tu palabra, Señor. Cada consejo esté alineado a tu corazón, Señor. Ayúdanos a buscar siempre consejos sabios, Señor, no a buscar consejos de gente que no está, gente insensata, Señor. Ayúdanos, Señor, líbranos, Señor bendito, de nuestras caídas, de nuestros tropiezos, Señor, y perdónanos, Señor, si en algún momento hemos endurecido nuestro corazón, Padre, al consejo, Señor, a la sabiduría que siempre está clamando en las calles, Padre. Gracias, Señor, en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.